Buenas noches, mis hermanos, ¿cómo están? Dios los bendiga. Bendiciones de parte del Señor para cada una de sus vidas. Le damos gracias al Señor. Qué bendición el Señor nos ha dado un día más en este sábado 18 de julio. ¿Cómo se nos está yendo este año 2020? Ha sido un año bendecido, es un año muy bendecido. El Señor nos da la vida cada día y en este día sábado el Señor nos permite nuevamente poder estar conectados para poder escuchar la palabra del Señor. Qué bueno que podemos estar conectados para oír del Señor. Qué bueno que pudimos apartar este tiempo. Yo no sé lo que tú has hecho en este día. Qué bueno si pudiste estar leyendo la palabra del Señor, escudriñando la palabra de Dios, alabando su nombre, glorificando su nombre, oyendo alabanzas a su nombre, cantándole al Señor, alabando y adorando su nombre. Qué bueno que lo pudiste hacer. Si lo hiciste, el Señor te va a bendecir, y si no lo has hecho, hazlo, porque el Señor quiere bendecirte y quiere llenarte de su presencia. Así que en esta noche, ahí donde tú estás, yo te invito que tú puedas un momento cerrar tus ojos y le pedimos al Señor que en esta noche pueda ministrarnos a través de este tiempo que vamos a usar para compartir su palabra. Amén. Señor Jesús, en esta hora, Dios mío, estamos delante de tu presencia dándote gracias por el día, gracias por todo lo que tú has hecho en este día, gracias por bendecirnos, por darnos este momento para estar delante de ti, amado Padre, pero tenemos el deseo de invertir este tiempo en tu presencia, oyendo tu palabra. Señor, oramos y bendecimos a los oyentes, los que están del otro lado de la pantalla, sean bendecidos, sus vidas, sus almas sean edificadas en esta noche, en este tiempo, y oramos para que el Espíritu Santo nos pueda ministrar, Señor, juntamente, que tu Espíritu Santo me permita transmitir la palabra que tú has puesto en mi corazón. Te lo pedimos en esta noche para gloria y honra de tu santo nombre y de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor por estar entonces conectados. Ahí tú de aquel lado. Qué bueno si le invitaste a tu familia y le dijiste: vamos a conectarnos, vamos a oír algo más del Señor. ¿Sabes qué? El Señor nos ama de una manera preciosa, nos ama y quiere hablarnos a través de su palabra. Así que en esta hora yo quiero en esta noche hablarte una palabra, y el título de esta reflexión es: ¿por qué me has desamparado? Tú sabes que a lo largo de nuestra vida nosotros podemos tener seguridad, podemos tener tranquilidad, podemos tener paz, guía, confianza, valor, y todas estas cosas y muchas otras cosas más nos da el Señor. Pero cuando nosotros nos apartamos del Señor, todas estas cosas perdemos, y aún muchas otras cosas más podemos perder, hasta inclusive podemos perder la salvación. Ahora en esta noche yo quiero hablarte de un hombre que perdió su relación con el Señor, pero lo hizo con un propósito. Lo hizo con el propósito de acercarnos al Señor. Por eso yo te invito en esta hora, si tú tienes tu Biblia, que puedas abrir tu Biblia en el libro de Mateo, el primer evangelio, el libro de Mateo, en el capítulo 27, Mateo capítulo 27, vamos a estar dando lectura a partir desde el versículo 46. Mateo capítulo 27, a partir del versículo 46 vamos a estar dando lectura en esta noche. Amén. Comparte tu Biblia con aquellos que no lo tienen. Y dice la palabra del Señor, dice Mateo 27, versículo 46, nos dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso fue lo que preguntó el Señor estando en la cruz. Ahora, antes de llegar a esta palabra, mira, Jesús era aquel hombre que vino a la tierra por propósito del Señor. Y cuando él fue bautizado en el Jordán por Juan el Bautista, la palabra del Señor dice que después que él fue bautizado, dice que desciende el Espíritu de Dios sobre él en forma de paloma, y los cielos se abren y se escucha una voz que dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Esa era la voz de Dios hablando de su Hijo Jesús. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Luego de él ser bautizado, es llevado al desierto por el Espíritu de Dios para ser tentado, dice la palabra del Señor. Pero en todo lo que él fue tentado, él no cometió pecado, no pecó en contra de Dios. Y la palabra del Señor nos dice que él comienza su ministerio. Ahora quiero llevarte
quiero llevarte a esta última parte, donde el Señor Jesús, después que cumple todo su ministerio, es llevado a la cruz, porque la palabra del Señor nos dice que la palabra debía cumplirse, y Él fue llevado a la cruz. Y Él, estando en la cruz, nos dice la palabra del Señor, nos habla la Biblia, versículos antes, nos dice que hubo una gran oscuridad, nos dice la palabra del Señor, en la tierra desde el mediodía, desde la hora sexta hasta la hora novena. La hora novena eran las 3 de la tarde, y nos dice la palabra que durante esas 3 horas hubo. Dice la palabra donde hemos leído, dice que en el momento de la hora novena, Jesús dice que en un momento Él exclama y dice: Elí, Elí, lama sabactani. Y esto es traducido, dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La palabra del Señor nos dice que Jesús comienza a preguntar, y todo el mundo en medio de esa oscuridad, imagínate, 12 del mediodía, que era la hora sexta, 12 del mediodía, se produce una oscuridad total en toda la tierra, pleno mediodía, hasta las 3 de la tarde, que fue el deceso de nuestro Señor Jesucristo. Pero en todo ese momento, imagínate, en medio de esa oscuridad, de ese tiempo que había, se escucha el clamor del Señor diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Quiero decirte que Él era el Hijo en que el Señor dijo: en Él tengo complacencia. Ese era su Hijo, ¿por qué ahora estaba siendo abandonado? La palabra del Señor nos dice en el libro de 2 de Corintios, el capítulo 5, versículo 21, nos dice la palabra del Señor, y quiero leerte rápidamente. 2 de Corintios 5, 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. La palabra del Señor nos habla y nos dice que la razón por la que Él estaba en la cruz era porque desde el Antiguo Testamento, cuando el Señor les dio la ley, no se podían remitir los pecados, no se podía perdonar pecados a menos que fuese ofrecido un animal, a menos que ese animal perfecto fuese ofrecido y su sangre derramada para perdón de los pecados del pueblo. Pero la palabra del Señor también nos habla y nos dice en el libro de los Gálatas, son 2 versículos que quiero leerte. Gálatas, el capítulo 3, versículos 13, nos dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, dice la palabra, porque está escrito: maldito el que es colgado en un madero. Esta palabra nos habla y nos dice a nosotros: mira, ninguno de nosotros iba a poder cumplir la ley, ninguno de nosotros podía cumplir la palabra de Dios, ninguno de nosotros podía cumplir los 10 mandamientos. Y Jesús no vino a anular la ley, Jesús vino a caminar en esta tierra y vino a cumplir la ley. Pero hacía falta que alguien se pudiese entregar por nosotros. Y nos dice la palabra del Señor que Dios envió a su Hijo Jesucristo como hombre, como tú y yo, de carne y huesos. Se cansaba, transpiraba, tenía sangre. Y la palabra del Señor nos dice que Él vino a entregarse en la cruz del Calvario, porque Él era aquella persona que no tenía pecado, no conoció pecado, pero por nosotros se hizo pecado. En ese tiempo de oscuridad, el Señor estuvo cargando con el pecado de todo el mundo. Lo que quiero hablarte en esta noche es por qué Jesús dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pues en ese tiempo de oscuridad, Él estaba cargando con todos los pecados que nosotros nos podemos imaginar: adulterios, fornicaciones, homicidios, hurtos, maldad, avaricia, engaño, envidia, calumnia, orgullo, insensatez. Él estaba cargando con el pecado de todo el mundo, todos los pecados cometidos y aún los que se van a cometer los cargó Él en la cruz del Calvario, los llevó Él. La ira de Dios estaba siendo sobre Él. Lo que quiero que entiendas es que Él, que era su Hijo amado, Jesús, el Hijo amado, el Hijo que se había venido a vivir, a caminar, que en todo tiempo estuvo en la relación del Padre, que todo tiempo estuvo con el Padre hablando, pasaba horas hablando con el Padre, pasaba tiempo con el Padre. Él mismo en una oración dijo: Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno.
Y Él nos enseña que nosotros tengamos que ser uno. ¿Qué pasó? Que en ese momento tan difícil, Él se siente abandonado por el Padre. Nos da a entender, y es para que nosotros comprendamos en este tiempo que los que nos separa a nosotros de Dios es el pecado. Jesús estaba cargando, su Hijo Santo estaba cargando en la cruz, en su vida, estaba cargando todos los pecados de este mundo. Tus pecados, los míos, los de toda la humanidad. ¿Sabe por qué lo hizo? Porque la palabra a nosotros nos habla y nos dice que la paga del pecado era la muerte espiritual. La muerte espiritual. Y como nosotros estábamos en pecado, como todos nosotros, como toda la humanidad está en pecado, la palabra de Dios nos dice que por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios. No había manera en la que nosotros pudiésemos acceder a la vida eterna que el Señor quiere darnos. No podíamos acceder, no hay manera. Y esa manera se llama Jesucristo. Y la palabra de Dios nos dice que Él nos libró, Él cargó el pecado. ¿Sabe por qué Él llevó el pecado? ¿Sabe por qué Él soportó la ira de Dios en ese momento? Para que tú y yo no conociésemos el infierno. ¿Cómo me dijiste? Tal vez me digas, para que no conociésemos el infierno, para que no conociésemos el sufrimiento. Por eso Él sufrió en la cruz. Por eso Él hizo ese bendito sacrificio en la cruz. Y aunque ese sacrificio hace mucho tiempo que ha ocurrido, aún en este tiempo ese sacrificio tiene vigencia. Aún en ese sacrificio, esa sangre derramada como antes, un animal era derramado, era muerto, ofrecido en sacrificio, nos dice la palabra del Señor en Efesios, nos dice la palabra de Dios que es ofrecido como olor fragante. Él fue ofrecido como olor fragante. Él fue una persona que no cometió pecado. Y su cuerpo entregado en la cruz del Calvario, su sangre derramada en esa cruz, fue para perdón de nuestros pecados, mi hermano, mi hermana, mi amigo. Fue para perdón de nuestros pecados. Fue para que nosotros en este tiempo no lo hemos visto a Jesús, pero sabemos que Él en este tiempo perdona pecados cuando nosotros nos aferramos a Jesús y le decimos: en este tiempo quiero pedirte perdón por mis faltas, por mis pecados, quiero aferrarme a ti. Y con la sangre que tú derramaste, yo sé que mis pecados son perdonados. Y cualquiera que invocar el nombre de Cristo será salvo. Cualquiera que le dijese a Jesús con un corazón contrito y humillado: Señor, quiero venir ante tu presencia y quiero que mi vida sea perdonada, mis pecados sean borrados. Todos los pecados son borrados. Desde el día en que Él murió en la cruz, todos mis pecados son borrados, pero yo tengo que mantenerme firme en Él. Mis pecados han sido borrados cuando yo le acepté a Jesús en mi corazón, cuando yo le di lugar a Jesús en mi corazón y le dije: ven a mi corazón. Porque yo hoy te decía que nosotros, Él vino a quitarnos, porque nosotros con maldición no podíamos cumplir la ley. Entonces Él vino a librarnos de esa maldición que era la ley. Y ahora nosotros estamos en el tiempo de la gracia, pero no significa que por estar en el tiempo de la gracia no tengamos que cumplir la palabra de Dios. La vamos a cumplir tomados de la mano de Dios, porque nosotros tenemos que aferrarnos a Él, aferrarnos a ese sacrificio. Pero ¿sabes qué? No solamente Jesús murió en la cruz del Calvario. Cuando Él murió en la cruz del Calvario, llevó todos los pecados, Dios lo resucitó de entre los muertos y lo levantó. Y lo que Él nos da a entender en este tiempo es que cuando Él preguntó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, estaba queriendo darnos a entender la muerte espiritual que se produce en nosotros cuando estamos en pecado. La muerte espiritual que nos separa de Dios. El Señor nos deja, pero nosotros nos separamos cuando estamos en pecado. Cuando nosotros desobedecemos la palabra de Dios, estamos en pecado. Y aquel que no había conocido pecado cargó todos los pecados, y los pecados del mundo entero que fueron cargados por Él hizo que Él se sintiese separado de su Padre. ¿Te imaginas toda su vida, todo su ministerio, todo su tiempo, desde que Él estuvo en la tierra, estuvo en conexión con el Padre, en una relación íntima con el Padre? ¿Te imaginas después de toda su vida, en el último momento, sentir en su espíritu la separación con el Padre? Y eso es lo que Él quiere que nosotros entendamos en este tiempo.
entendamos en este tiempo que nosotros, cuando estamos en pecados, nos separamos del Padre, nos separamos de Dios. Esa es la razón por la cual nosotros predicamos el sacrificio de Jesús en la cruz. Esa es la razón por la cual nosotros predicamos de que Jesús está vivo, porque después de haber muerto, Dios lo levantó de entre los muertos y hoy Cristo vive y está a la diestra del Padre, sentado a la diestra de Dios, centrado a la derecha de Dios. Y Él nos va a regalar esa vida eterna, hermanos, pero nosotros tenemos que tomar esa decisión y tenemos que darnos cuenta que cuando estamos en pecados estamos separados del Padre. Y no es bueno que estemos separados del Padre. Yo te decía al principio, cuando estamos separados del Padre, nosotros perdemos la seguridad, nosotros perdemos la paz, perdemos el valor. Pero me refiero al valor no de valentía, sino me refiero al valor como persona. Perdemos la guía, nos encontramos perdidos y necesitamos de Jesús para caminar en seguridad. Necesitamos de Él para caminar en seguridad. Necesitamos de Cristo. Esa es la razón por la cual predicamos la palabra de Dios y decimos: acércate a Cristo. Mantente fiel, mantente firme, porque Jesús está para ayudarte. Él está para ayudarte, pero nosotros tenemos que seguir adelante. La palabra de Dios nos dice, la razón por la cual nosotros predicamos, en la palabra del Señor en Ezequiel 18:20 nos dice que el alma que pecare morirá. Eso decía el Señor. Pues en este tiempo pasa lo mismo. Cuando nosotros pecamos, cuando nuestra alma está en pecado, cuando nuestra vida está en pecado, nosotros morimos espiritualmente. Y esta noche es noche de resurrección. Esta noche es noche de resurrección. Si tú estabas muerto espiritualmente, si tú estás muerto espiritualmente, quiero decirte que hoy es la noche donde vamos a resucitar con el Señor. Esta es la noche donde nosotros nos vamos a aferrar a ese sacrificio, nos vamos a aferrar a Jesús y le vamos a decir: Señor, yo quiero que tú me resucites. Yo quiero que tú me devuelvas el gozo, me devuelvas la paz. Si alguna vez tuviste paz o si nunca tuviste paz, hoy puedes tener paz en Jesucristo. Hoy puedes tener paz en Jesucristo, pero es necesario que nosotros, cuando en este tiempo sentimos que hemos pecado, es acercarnos a Dios. Y es bueno que todos los días, yo siempre lo digo, todos los días le digamos a Dios: Señor, perdona mis faltas, perdona mis pecados, te he fallado, te he desobedecido. Ayúdame, Señor, a caminar contigo. Ayúdame a aprender a estar tomado de tu mano. Es necesario. Tú me dirás, tal vez en momentos de pruebas, en momentos de dificultades, me cuesta mantenerme cerca del Señor. Pero Él dijo que en el mundo tendremos aflicción, en el mundo tendremos problemas, en el mundo tendremos dificultades, pero vamos a confiar, dijo Jesús, porque yo he vencido al mundo. Él ha vencido todo problema, Él ha vencido toda dificultad, Él ha vencido todo aquello que parece imposible para los hombres. Él lo ha vencido. Por eso Él nos dice: vengan a mí, yo los voy a ayudar a que ustedes pasen el momento difícil. A veces tendremos que pasar ese momento difícil, ese momento difícil que no lo queremos atravesar, pero lo vamos a pasar. Lo vamos a pasar con Jesús, mi hermano, mi amigo. Lo vamos a pasar con Jesús. Por eso en esta noche yo quiero orar contigo. La palabra de Dios nos habla y nos dice que nosotros, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Nosotros no merecíamos que Jesús muriese por nosotros. Nosotros no merecíamos. Todo pecado fue llevado, fue atribuido a Jesús. Pues nosotros, siendo pecadores, aún Cristo murió en la cruz por nosotros. Él nos dio vida. Él nos dio vida cuando nosotros hoy nos acercamos a Jesús y reconocemos a Jesús como el Hijo de Dios y reconocemos que Él es nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Señor, el Señor de nuestra vida. Tenemos vida en Él. Tenemos vida en Él. Y luego de esta vida tendremos una vida eterna. Pero en esta noche quiero orar contigo. Yo no sé si tú has aceptado alguna vez a Jesús en tu corazón. Yo no sé si tú lo has aceptado. Si tú nunca lo has aceptado, o si tú te sientes en esta noche lejos de Él, es necesario que nos reconciliemos con Él. De una u otra manera, si nunca lo aceptaste, debes reconciliarte con Él. Porque la palabra del Señor dice que lo único que a nosotros nos justifica delante de Dios, justifica nuestra vida, justifica nuestro existir, es Jesús. El único que nos puede dar la paz es Jesús. ¿Quieres tener paz con Dios? Pues tenemos que reconocer a Jesús. Por eso en esta noche quiero orar contigo. Si tú quieres aceptar a Jesús en tu corazón, tienes que mirar a Cristo. Tienes que mirar a Cristo. No mires a los costados, no mires a las personas.
No mires a las personas porque las personas fallan. No mires a aquellos que por ahí sabes que van a la iglesia, no los mires. Mira a Cristo, Él te va a otorgar la salvación. Mira a Él, míralo a Él. Solamente en Cristo tenemos salvación. Vamos a orar en esta noche. Y te invito que ahí donde tú estás, si tú quieres aceptar al Señor o quieres reconciliarte con Él, que puedas cerrar tus ojos un momento y que puedas repetir conmigo esta oración. Amado Jesús, en esta noche te doy gracias por haberme hablado, por haberme dicho, Señor, que el pecado me separa de ti. Señor, perdóname, borra mis pecados. Quiero recibirte en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Ven a mi vida, Señor, y te pido en el nombre de Jesús que me ayudes para que cada día pueda vivir la vida que a ti te agrada. La vida, Señor, que está en tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, oro por aquellos que desean reconciliarse contigo, aquellos, Señor, que caminaron contigo, pero hoy en este tiempo de una u otra manera, Señor, han estado desobedeciendo tu palabra, Señor, hemos estado pecando como muchas veces suele pasar. Te ruego en el nombre de Cristo, Dios mío, que tú, Padre Santo, perdone sus faltas, perdone sus pecados, que le devuelvas el gozo de la salvación y que ellos, Señor, en el nombre de Jesús, puedan darse cuenta que hoy, Dios, es un día de oportunidad que tú nos has dado para acercarnos a ti. Señor, por tu gracia somos salvos en el nombre de Cristo. Gracias, Jesucristo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bueno en esta noche que pudimos compartir una palabra más. Qué bueno si aceptaste a Jesús en tu corazón. El Señor, si aceptaste a Jesús en tu corazón, si hiciste esta oración con todo tu corazón, con sinceridad, le pediste al Señor arrepentimiento. Qué bueno, porque el Señor te perdonó, el Señor te abrazó y sabes que el Señor te adoptó como hijo. Eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios, eres mi hermano en Cristo. Te mando un abrazo grande, fuerte a la distancia. Qué bueno que pudiste reconciliarte con el Señor, porque el Señor dice la palabra que Él no desprecia a un corazón contrito y humillado. Qué bueno que podamos, cuando nos equivocamos, nos acercamos al Señor, le pedimos perdón sinceramente con todo nuestro corazón y comenzamos a caminar con Él nuevamente, porque cada día son días de oportunidades que Él nos da para que nosotros podamos acercarnos a Él. Así que en esta hora, para finalizar, quiero que podamos hacer una oración ahí todos juntos, donde ustedes están con su familia, si ustedes han enviado, están con algún amigo, en el nombre de Jesús vamos a orar. Te pido en esta hora, vamos a orar. Quiero que podamos cerrar nuestros ojos y vamos a darle gracias al Señor, porque esto ha sido una bendición grande, el hecho de poder compartir la palabra de Dios. Es una victoria que Dios nos da, porque nosotros compartir la palabra de Dios es algo que el Señor, es un gran privilegio que Dios nos da, y que tú pudiste estar de aquel lado es un gran privilegio que el Señor te ha dado para oír la palabra de Dios. Yo solamente soy un instrumento, pero Dios es el que bendice y Dios es el que obra con poder. Amén. Así que te invito a que podamos orar un momento y vamos a darle gracias al Señor. Y si tú estás pasando un momento difícil, si tú estás pasando un momento de enfermedad, yo te pido, confía en el Señor. Sí, confía en el Señor. La palabra de Dios nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces vamos a creerle al Señor. Yo no sé lo que estés atravesando, pero sea lo que sea, quiero decirte en esta hora, Dios tiene la respuesta. Amén. Dios tiene la respuesta para tu vida, para tu familia, y nos va a sacar en victoria. Vamos a orar. Señor, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, una vez más, Señor, venimos a ti en oración y queremos pedirte, Señor, si hay alguien de los oyentes, Padre Santo, o alguien que oirá el mensaje, este video en otro tiempo, queremos orar, Señor, porque creemos que tu poder, Señor, trasciende las distancias, los tiempos, y en el nombre de Jesús oramos para que si alguien está enfermo, en el nombre de Jesús, dice tu palabra, que tú llevaste todas las enfermedades y que tú llevaste todos nuestros dolores, y por la llaga de Jesucristo fuimos sanos. Y yo creo esta palabra y la declaro en fe, y en el nombre de Jesús te ruego, Señor, que tú quites toda enfermedad, que tú saques toda enfermedad, que tú, Señor, en el nombre de Jesús restaures
todo lo que tienes que restaurar en lo físico, en las personas conforme a tu voluntad, en el nombre de Jesús. No importa, Señor, lo exagerado que pueda estar la enfermedad, no importa Dios mío, lo adelantado que pueda estar esa enfermedad, en el nombre de Jesús te pedimos, Dios mío, no interesa el diagnóstico, oramos en esta hora y creemos, Señor, que para ti no hay nada imposible. Declaramos sanidad sobre las personas y te pedimos en el nombre de Jesús que ellos, Señor, conozcan al Dios de la gloria. Si no lo conocen, lo conozcan y que le den las gracias a Dios y se mantengan firmes en Dios en el nombre de Jesús. Si hay alguien que está atravesando un momento difícil de angustia, de tristeza, de soledad, en el nombre de Jesús, visítalo, Señor, con tu Espíritu Santo, Señor, y en el nombre de Cristo envía a alguien que les hable, que le predique, Señor, que en el nombre de Jesús se pueda tomar de tu palabra y que pueda creerte a ti, Señor, que tú eres el Dios de lo posible, el Dios que hace las cosas posibles en el nombre de Cristo y que no hay nada, Señor, más fuerte que tu poder en el nombre de Cristo. Y te damos toda la gloria a ti. Gracias por este tiempo, gracias por este momento. Bendecimos a los oyentes, bendecimos, Señor, a los que se han tomado este tiempo y que en el nombre de Jesús, Señor, sus vidas sean bendecidas, llenas del Espíritu Santo y que en el nombre de Jesús podamos caminar cada día, Señor, tomados de tu mano. Para gloria y honra de tu nombre te lo pedimos. Gracias, Jesús. Amén y amén, Jesús. Amén. Gloria a Dios, mi hermano, mi amigo. Gloria a Dios por estar conectado. Quiero enviarte un abrazo, como dije recién, un abrazo a la distancia. Dios te bendiga, Dios bendiga a tu familia grandemente. Y nos vemos pronto cuando el Señor nuevamente nos permita poder compartir la palabra del Señor. Nos vemos, familia. Dios te bendiga. Un abrazo. Bendiciones.